Continuamos, queridos hermanitos, desarrollando este tema y como acababa de mencionar, entonces se trata de que nuestra voluntad humana, ya hemos visto en programas pasados otros auxilios a la voluntad humana y ahora estamos hablando de la intervención misma del Señor. Hay que invocar a Dios que Él intervenga para que nuestra voluntad se someta a la suya, después de una reflexión de darnos cuenta que nuestra voluntad falla, se equivoca. Aquí en el mundo, criaturas de Dios, todos somos criaturas, no somos Dios. Como somos criaturas, fallamos, ¿no? Si fallaron Adán y Eva en el paraíso y no estamos en el paraíso, imaginémonos si no vamos a fallar acá. Necesitamos nosotros del auxilio de Dios. El cuarto socorro es el amor divino, el cual de tal manera socorre y fortifica la voluntad humana, el amor de Dios. Hay que invocar el amor del Señor, invocarlo, pedirle al Señor, mira, Señor, ilumíname, aquí estoy para hacer tu voluntad. Es decir, si nosotros le invocamos a ese amor divino, va a estar dispuesto a actuar de inmediato, porque Dios nos ama, es nuestro creador. ¿Qué cosa quiere Dios sino nuestra salvación? ¿Qué cosa quiere Dios sino nuestra alegría y perfecta alegría? Eso lo sabe muy bien el diablo. Por eso es que el diablo va a hacer todo lo posible para que nosotros estemos fallados. ¿Para qué? Para fastidiarlo a Dios. Porque el Señor nos ama tanto que todo lo que quiere es para nuestro bien, y el diablo quiere hacer sufrir a Dios, bien, haciéndonos, malográndonos a nosotros, como diciéndole a Dios, te equivocaste y hiciste una cunga de fecio, algo así, ¿no? Entonces dice, fortifica la voluntad humana, que no hay cosa que con él no pueda, ni pasión o tentación que no venza. No hay cosa que Dios no pueda vencer. Alguien puede decir, pero es que esta tentación es tan grande que mis fuerzas no dan, ¿no? Es que mi carácter es de tal manera, yo soy así, no puedo cambiar. Es que, en fin, puedo decir mil cosas. Es que la ira me gana, el odio me domina. No hay nada que pueda vencer al poder de Dios. Tenemos que grabarnos eso. ¿Qué cosa hay imposible para Dios? Para ti, para mí hay cosas imposibles, por supuesto. Por supuesto, solamente un loquito puede decir no hay nada imposible para el hombre. Solo un chiflado, ¿no? Pero no, somos seres limitados, pero para Dios... Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, ¿no? El todopoderoso y el omnisapiente, y vamos a ver las cualidades de Dios para confiar más en Él, ¿no? Entonces, Él todo lo puede, no hay nada, no te podemos decir, ay, que soy yo, tiendo a ser asesino, tiendo a ser lujurioso, todo lo puede el Señor, todo lo puede aquel que me conforta, decía San Pablo. ¿Se acuerdan de eso? Es una maravilla, es una gran verdad. Dice, que no hay cosa que con Él no pueda, ni pasión ni tentación que no venza. Con el Señor podemos todo. Todo lo puedo por aquel que me conforta. El Señor Jesús me va a dar una fuerza, la fuerza de un búfalo, dicen los salmos, ¿no? La fuerza de un búfalo para vencer todos estos enemigos que me persiguen. ¿Cuáles son los enemigos que me persiguen? Mi carácter, mis hormonas, mis malas costumbres, las modas. Todos son los enemigos, todos son los enemigos. Pues no hay cosa que no podamos vencer cuando estamos con Dios. Cuando estamos con el Señor, todo lo podemos. Sin Él, por supuesto, caemos. Es lo que pasa hoy en día. ¿Por qué la sociedad está como está? ¿Por qué vemos nosotros las cosas que vemos en el mundo actual? ¿Por qué vemos que la gente con tanta facilidad destruye sus hogares? Hay los divorcios, hay las barbaridades que se ven, las enemistades de hijos con los padres, entre los hermanos, que toda la vida han habido pleitos, pero esas divisiones fatales. ¿Por qué? Porque se han alejado de Dios. Quieren vivir sin Dios. Entonces, son ahí sintiéndose tan fuertes en hacer solo su parecer, en realidad se han vuelto tan vulnerables que lo único que ocurre es que la humanidad se está destruyendo. Y es lo que estamos viendo, ¿no? No hace falta que nos tiren una bomba. Nosotros mismos estamos... ¿Cuántos suicidas hay hoy en día? La gente se suicida por tonterías, que me jalaron, me pusieron 0,5, me suicido. Eso no ha pasado, no lo vemos en los noticiarios, ¿no? No vemos que gente no respeta al otro, no hay respeto a las autoridades, las violaciones están a la orden del día. Te amo tanto que te descuartizo y te meto en una maleta y te tiro al río. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando en la cabeza del hombre? Es cuando vive sin Dios. Y no a un Dios que se inventen, sino al verdadero Dios, al Padre nuestro Señor Jesucristo, a Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, y Espíritu Santo, Dios, tercera persona, Santísima Trinidad. Se trata de conocer al verdadero Dios, no a los diosecillos que nos vamos inventando o que se inventaron gente en el pasado, por ese afán de querer encontrarlo al Señor. Porque el Señor ha dejado una semilla en nuestro corazón para buscarlo cuando hemos sido sacados del paraíso. Pero en ese afán de buscarlo erramos. Pues para no errar, Jesucristo ha venido.
en persona y se ha revelado. Por lo tanto, ya no estaremos siguiendo falsos dioses, pues, de otros credos, ¿no? Y porque como si todas las religiones son iguales, te llevan a Dios. Mentira. Eso es falso. Eso es falso, ¿no? Falsos dioses existen. Jesucristo mismo nos advirtió. Cuando le digan, aquí está el Señor, no vayan, dice, no vayan. No, que por acá está, no vayan. Mira que haciendo reiki, que haciendo yoga, no vayan. No se dejen de mentir. No, que miren que los gurúes, que el chamán, no vayan. No vayan. Ahí no está el verdadero Dios. El verdadero Dios es el Padre, nuestro Señor Jesucristo, con la Santísima Trinidad, con la tercera persona, el Espíritu Santo. Y para darnos cuenta que estamos siguiendo nosotros a la Santísima Trinidad, siempre está en el camino de la revelación María Santísima. Si no está María Santísima, no es el verdadero Dios. No es. Desde el principio, María Santísima fue preservada, desde que Adán y Eva salieron del paraíso, ¿no? Entonces vemos Santísima Trinidad con María Santísima, ese es el verdadero Dios. A seguirlo. Por lo tanto, que nuestra voluntad esté acompañada de Dios, y entonces veremos cómo comienzan a desaparecer los desórdenes que estamos viendo, porque Dios lo primero que hace es poner orden en nuestra vida. Y entonces todo vuelve a su lugar. Y volveremos nosotros a tener el decálogo, los 10 mandamientos de la ley de Dios, y los 2 que son el resumen de nuestro Señor Jesucristo, como patrón de nuestra vida, como regla de nuestro proceder, de nuestra existencia, como auténticos cristianos, y veremos cómo no hará falta flota de policía, de Fuerza Armada, no habrá falta. ¿Por qué? Porque entonces todos nos dejamos llevar por la palabra del Señor. Pero es lógico, nos alejamos de Dios y vemos las cosas que pasan, somos unos pusilánimes, nos matamos entre nosotros y nos suicidamos, ¿no? Y encima en esta cultura de la muerte, que el aborto, que la eutanasia, todo es morir, porque están sin Dios, Entonces, para fortalecer nuestra voluntad y poder ordenar nuestra existencia, tenemos que volver nuestros ojos a Dios. Esa es nuestra conversión, la conversión. No hay que ser pagano, no hay que tener dioses paganos, no hay que buscar nosotros falsos dioses de otros credos. No, a Dios de la revelación, al Padre Eterno anunciado por nuestro Señor Jesucristo, que también es Dios, en esa unión hipostática que tiene Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no?, entre nosotros, y el Espíritu Santo enviado entre ambos, para que entendamos todas estas verdades. Nos acercamos y dejamos que Dios venga y veremos maravillas. Por eso dice así, que no hay cosa que con Él no pueda, ni pasión ni tentación que no venza, se podrá vencer siempre, porque Cristo vence, no otros credos, no. No que también llego a Dios diciendo, que también llego a Dios haciendo yoga, parándome de cabeza, no, Señor. Que también llego a Jesucristo sin la iglesia, sin el Papa, no, Señor, sin la Virgen María, no, Señor. Sin la Eucaristía, no, Señor. Ese es un Cristo que te has inventado, ese es Barrabás. Ese no es Jesucristo. No es Jesucristo. Entonces, el modo de conseguirlo es la oración, pidiéndoselo a Dios en ella muy a menudo. Y la meditación, meditando aquellos puntos que son a propósito con la gracia de Dios para encenderlo en el corazón humano. Ahorita voy a mencionar algunas cositas. Rezar, pero permanentemente. ¿Qué significa? Ya dije en los programas pasados, voy a tener que volver a hablar sobre la oración. Porque hoy en día la gente piensa que orar es simplemente hablar con Dios. No, yo hablo con Él, yo converso, yo estoy rezando. No, eso es un tipo de forma de hacer oración. La oración, ya lo repito, viene en varios programas, estoy repitiendo para que no se olviden. La oración que la Iglesia siempre enseñó, en la ascética y la mística que se ha dejado al lado, ¿no?, que ahora tenemos nosotros que recuperar. La mística, que es el misterio de Dios. ¿Qué cosa es el misterio? ¿De dónde viene la palabra, la raíz de la palabra misterio? Mío, del griego mío. ¿Qué significa? Silencio, para escuchar la voz de Dios. Eso significa un corazón que escuche, hacer silencio, callar al ruido del mundo, ¿no? Entonces la ascética y la mística, entrar en ese misterio maravilloso, ¿no? Si nosotros queremos hacer una oración verdadera, tenemos que conocer que hay la oración de virtud o vocal, la primer grado de oración. El segundo grado de oración, que es la meditación, o se llama oración iluminativa. Y el tercer grado de oración, que es la unitiva, que es la contemplación, que Dios lo da a quien le parece, ¿no? Esa es la verdadera oración. La primera oración de virtud significa que yo tengo que hacer lo posible por tener virtudes, no valores, ¿ya? Los valores están en la bolsa de valores, ¿ya? Ahí está la plata.
No, aquí se trata de virtudes. ¿De dónde viene la palabra virtud? De vigor, de fuerza. Las fuerzas que vienen de lo alto. Hoy en día todo el mundo tiene valores y se suicida. Sí, pues yo tengo valores. Yo valoro esto, ¿tú qué valoras? Yo valoro. Ay, ¿tú qué valoras? Todo el mundo valora lo que le da su real gana, ¿no? No, se trata de tener una virtud, fortalezas. Lo que ahora se habla en educación, las fortalezas. Esas fortalezas se llaman virtudes. Hay virtudes cardinales y virtudes teologales. Las cardinales son las que se logran con nuestro esfuerzo y las teologales son las que vienen de Dios, las que el Señor nos infunde, con sus gracias, con las gracias actuales. Pues eso es lo que hay que pedirle a Dios. Hay que pedirle al Señor en una oración constante, y que no es solamente de rodillas, sí, también de rodillas, sino con todo lo que tú haces. Cuando tú te vas a la cocina a cocinar, cuando tú te vas al taller a martillar, cuando tú te vas a la oficina a escribir o a desarrollar negocios, ofrecerle al Señor en todo momento, pensar en el Señor en todo momento. Pero ¿cómo es eso? Por ejemplo, estás en un banco y tienes la oportunidad de robar plata, como hace poco me he enterado que una cajera, con no sé quién de un banco importante, le han encontrado que se estaba metiendo para su bolsillo plata simulando transferencias, ¿no? Pues una persona que dice no a esa tentación está haciendo oración. Está haciendo una oración. Yo te ofrezco, Señor, el que creo en ti, que robar es pecado. Entonces, Señor, no robo aunque la tentación es grande. ¿Ve? Esa es tu oración. La oración verbal, pero también hay la oración de virtud. Hago un esfuerzo por no caer en el pecado. Esa es una oración también. Mi trabajo manual, mi trabajo de oficina, mi trabajo intelectual, eso también es oración. Y eso se llama oración de virtud. Eso lo hemos repetido varias veces, ¿no? Y es bueno que recordarlo. Por lo tanto, si nosotros queremos que nuestra voluntad se fortalezca con el auxilio de Dios, tenemos que hacer oración, que no solamente es conversar ni hablar de Dios, que eso se llama oración vocal, sino la de virtud. La que yo comienzo a ejercitarme poniendo en práctica los preceptos de nuestro Señor Jesucristo. Quien guarda mis mandamientos, dice el Señor, quien guarda mis preceptos tiene la vida eterna asegurada. Quien me ama guardará mis mandamientos, dice. Entonces amo al Señor, soy cristiano de verdad. Entonces no solo de palabrita, sino que me esfuerzo por vivir los mandamientos de la ley de Dios. Y entonces ahí no necesito de alguien que me amenace con la cárcel para no robar. No necesito que alguien me amenace con juicios para no matar, para no mentir, para no difamar. No necesito, porque yo ya sé que de esa manera estoy pecando y que Dios no quiere que yo peque. Entonces, si Dios no quiere que yo peque, no voy a pecar, pues. Y esa es la oración a la que se refiere el Padre Scupoli aquí en el combate espiritual. Y dice por eso, el modo de conseguir que mi voluntad sea férrea, para que Dios, por un lado, sea bien hallado mi actuar ante sus ojos, es que Él intervenga en mi vida. ¿Cómo va a intervenir el Señor si yo hago oración permanente? El modo de conseguirlo es la oración, pidiéndoselo a Dios en ella muy a menudo. Dice, y la meditación es el segundo grado de oración, la iluminativa, ¿no? Entonces yo le pido al Señor, me esfuerzo porque conozco su palabra, para eso leo la Sagrada Escritura, la vida de los santos, el magisterio de la iglesia que me enseña lo que tengo que hacer. Me esfuerzo por vivir así, en no caer en tentación, me esfuerzo con la ayuda de Dios. El Señor va a ver que eso es una oración, mi esfuerzo. Y luego viene la meditación, la iluminación, me voy nutriendo. La mejor forma de hacer oración se me viene a la cabeza. San Juan Pablo II siempre lo veían ante el Santísimo con un escritorito y un montón de libros. Dice, aquí ¿qué oración al Santísimo hace? Algunos creen que oración es ponerse así, ¡ay! Ya, se elevan. Sí, también hay que meditar, por supuesto, ¿no? Pero leer libros de meditación, leer. ¿Acaso la sabiduría está en tu cabeza? Tienes que nutrirte. Leer, lleva ante la oración libros de meditación excelentes que hay, hechos por santos, hechos por sabios y aprobados por la iglesia. Léete, por ejemplo, las moradas de Santa Teresa de Jesús, ¿no? O léete las obras de San Juan de la Cruz cuando estás ante el Santísimo. Es una maravilla. Y eso se llama oración iluminativa, de meditación. Entonces no estás pensando tú ahí que los chanchos vuelan.
No estás pensando tú en tu hacerte víctima, la víctima, y cómo sufro, Señor, ay, que me falta. No, te dejas de esas sonceras, ¿no? Que todos sufrimos, ¿no? Aquí no estamos en el paraíso terrenal. Y comienzas a meditar las cosas de Dios. Entonces ese es el segundo grado de oración. Primero la oración vocal y de virtud, que te esfuerzas, y el segundo grado la de meditación. Y le vas pidiendo a Dios que te haga comprender, que te envíe el Espíritu Santo. Porque con nuestra sola razón, queridos hermanitos, no captamos. Así de sencillo. Así de sencillo. Hay cosas que el Señor permitirá que podamos ir comprendiendo. Hay gente que dice, no entiendo cuando Dios se refiere a eso. No entiendo. Claro que vas a entender. Tu cerebro y el mío son limitados. Tenemos que entender con la luz del Espíritu Santo. Jesucristo dice, les enviaré, ¿se acuerdan antes de la ascensión? Les enviaré al Espíritu Santo para que entiendan muchas cosas que hoy no entienden. Para que se les abra el entendimiento. ¿No? ¿Se acuerdan cuando en Emaús Jesucristo se aparece ante los discípulos y no lo reconocían, no entendían, ¿no? Y en la fracción del pan, ¡pum!, se les abre el entendimiento. Eso nos pasa, necesitamos la oración de iluminación, la oración de meditación, que es la iluminativa, con el Espíritu Santo, para poder entender cosas que a veces no las entendemos. Pero ojo aquí, aclaremos. El hecho de que lleguemos a entender no significa que vamos a poderlo explicar, porque siempre nuestro lenguaje será limitado. Quizá el Señor, en su infinita bondad, nos quiera hacer comprender cosas que después no sabremos decir. Y algunos dirán, ves, era mentira. No, lo que pasa es que hay cosas que no se pueden decir. Es como cuando uno está enamorado, ¿no? Que uno no sabe qué cosa es lo que siento, no sé qué cosa me pasa, no sé, ¿no? Una cosa, puedo decir palabritas, pero de ahí a decir exactamente lo que uno está experimentando, no. Siempre el lenguaje es limitado, se queda corto, ¿no? Y digo lenguaje, no solo la lengua, el lenguaje es limitado, ¿no? Es limitado. Entonces, el Señor nos va a conceder en su bondad que entendamos ciertas cosas. Nos va a hacer en la oración iluminativa. Si Dios desea, nos dará el don de lenguas, que significa el poder dejarse entender, poder explicarlo para que otro lo entienda. Pero si no, será para nuestro beneficio y nada más. El Señor nos lo ha concedido para nosotros, para que crezcamos y hagamos su voluntad. Entonces, el modo de conseguirlo es la oración, pidiéndole a Dios en ella muy a menudo, permanentemente, en nuestro diario vivir, en nuestro quehacer, como decía Santa Teresa de Jesús, ¿no? Entre los pucheros se halla Dios, en la cocina, donde preparas tú tu comidita todos los días, ahí está Dios. Y tu cocinar es tu oración también. Así que ahí está el Señor, meditando aquellos puntos que son a propósito con la gracia de Dios, para encenderlo en el corazón humano, ¿Por qué lo meditamos? No lo meditamos para, qué bonito, ya me enteré, ¿no? Como quien lee sus vanidades. No, es para encenderlo en el corazón humano. Es el corazón humano el que tiene que... Y dice, ¿qué cosa es? Estos son, primero, ¿quién es Dios? ¿Cuánto y cuál es su infinito poder? Su sabiduría, bondad y belleza. ¿Qué ha hecho Dios por el hombre? ¿Y qué más hiciera, si fuera necesario? El ánimo con que lo ha hecho. ¿Qué cosas hace cada día por el hombre? Las recompensas que tiene aparejadas para la otra vida, si mientras vive en esta obedece sus preceptos para agradarle y servirle con pureza de alma. Miren, queridos hermanitos, aquí hay una riqueza increíble. Fuera de cámaras, estaba conversando yo con aquí uno de mis queridos hijos espirituales, y me decía, los jóvenes hoy en día necesitan que se les hable con el lenguaje de hoy, ¿no? Porque tienen interrogantes. No, lo que necesitan es que se les responda, punto. Miren este libro, que es de 1500 y pico, del siglo XVII, y siguen las mismas interrogantes que los jóvenes hoy tienen. Entonces hay que responderles, y estoy seguro que ellos escucharán respuestas y dirán, sí, pues, aquí estoy encontrando yo la respuesta. Preguntas, ¿cuáles son las preguntas que el Señor nos va a revelar si hacemos oración continua y permanente de vocal y de virtud e iluminativa o de meditación? ¿Cuáles son? ¿Quién es Dios? La pregunta que hoy en día la gente se hace. ¿Quién es? ¿Existe Dios o no? ¿Cuánto y cuál es su infinito poder? ¿Tiene poder Dios? Eso no son preguntas que los jóvenes hoy día se hacen. ¿De qué me va a salvar? ¿Ah? ¿Qué cosa es el pecado? ¿Qué poder tiene si yo veo acá muchas desgracias? ¿No? ¿Cuál es el poder? Su sabiduría. Él todo lo sabe, pero yo veo tantas cosas imperfectas, tantas cosas mal hechas. ¿Todo lo sabe? ¿Cuál es la sabiduría de Dios? Son preguntas que se siguen haciendo hoy en día cualquier ser humano.
cualquier persona, más los jóvenes. La bondad y belleza, ¿cómo es Dios bueno? ¿Cómo es su belleza? ¿Como la de mis mundos? ¿Qué tipo de belleza? ¿Como las obras de arte? ¿De qué se trata? ¿De qué estamos? Más ahora que, pobrecito, los jóvenes, la educación que reciben es un desastre, porque las currículas en el mundo entero son un bodrio. Súmenle a eso que no tienen familia, no tienen hogar que les enseñe, fritos, pobrecitos, ¿no? O sea, no tienen la menor idea para imaginarse cuál es la bondad y la belleza. ¿Qué ha hecho Dios por el hombre? ¿Qué ha hecho Dios? Otra pregunta. ¿Qué más hiciera? ¿Qué cosa puede hacer si fuera necesario? El ánimo con que lo ha hecho. ¿Qué cosas hace cada día por el hombre? Las recompensas que tiene aparejadas en la otra vida. ¿Existe la otra vida? ¿O aquí está todo, como muchos dicen? Acá está el cielo, el infierno, la tierra, como cuánto idiota dice, ¿no? ¿Cuánta gente dice eso? ¿No? Pues estas preguntas se van a resolver cuando hagamos nosotros una oración adecuada y vamos a continuar hablando alguito en el siguiente bloque. Ahorita volvemos, queridos hermanitos.